Buen día. Hoy día revisaremos en esta sesión el tema de la llamada flexibilidad que ya desde la perspectiva del nombre va generando algunas controversias. Entonces, para eso yo voy a abrir algún material para que podamos conversar y compartir este tema. Se darán cuenta ustedes que cuando hablamos de flexibilidad, también es llamada movilidad articular. Y dentro de la flexibilidad y la movilidad articular es un conjunto de condiciones porque también está la elasticidad muscular. Entonces, por un lado está la movilidad articular y por otro lado está la elasticidad. A este conjunto se le llama flexibilidad. Sin embargo, hay autores que hablan de rango óptimo de movimiento, range of movement, ¿ya? Que es el RUM, que es el rango óptimo de movimiento. Entonces aquí tenemos que diferenciar perfectamente cuando estamos hablando de movilidad articular y cuando estamos hablando de elasticidad muscular, que pueden ir asociados o no al rango de movimiento. Entonces cuando hablamos de esta cualidad, es una cualidad que se puede medir de manera específica por una articulación o por un conjunto de articulaciones, como es el caso de la columna. ¿Ya? Hay deportes donde exacerban la movilidad de la columna, como por ejemplo la gimnasia rítmica. ¿Ya? Y hay otros donde justamente no es muy deseable una gran movilidad, como es el caso, por ejemplo, de la lucha o del rugby. En fin, en el sentido de lo que está diciendo anteriormente de la expresión de la gimnasia rítmica. Entonces, cuando hablamos de trabajar esta cualidad, normalmente se sugiere que se haga después de unos 20 minutos de calentamiento general. ¿Ya? Por ejemplo, en esta investigación se descubrió que después de 10 minutos al aire libre, casi desnudo, las personas en vez de mejorar disminuyen, ¿ya? Menos 35. Después de estar 10 minutos en agua caliente, también ayuda mucho, ¿te fijas? Pero después de un buen calentamiento es la mejor hora, ¿ya? El mejor momento para... Después de un entrenamiento muy fatigador, fíjate, no es conveniente trabajar esta cualidad. Esto no significa que haya que hacer algunos estiramientos, pero no para desarrollar esta cualidad, sino para evitar contracturas, que es otro tema, que no es para desarrollar la flexibilidad. Entonces, la mejor hora para desarrollar esta cualidad no es la primera hora de la mañana, cuando uno está recién despertando, porque a esa hora está muy activo el reflejo miotático, sino que yo iría un par de horas después, alrededor después de las 9 de la mañana, es un muy buen horario hasta las 12 del día, como se ve acá. Así que mi sugerencia también va por ese lado, no hacerlo a primera hora. ¿Ya? Antiguamente se hacían sesiones de trabajo a esa hora. ¿Ya? Lo primero que se hacía en la mañana antes de desayunar era hacer estiramiento. No es lo más recomendable. Entonces, cuando hablamos de componentes de la flexibilidad, vamos a hablar de la movilidad articular, es decir, hay personas que pueden articular muy bien y hay otros que no tanto. Por otro lado, en la elasticidad, hay personas que pueden tocar su punta de los pies sin flexionar la rodilla y hay otros que no, porque tienen un acortamiento importante. Lo mismo puede ser cuando llevamos el talón a los glúteos. eh, Hay personas que tienen un cuádriceps muy desarrollado y poco elástico, entonces también es una cuestión importante. La plasticidad. La plasticidad es toda aquella cualidad de cuando tú
aprieta su músculo y lo suelta y él vuelve a tomar la condición que tenía antes de que tú lo apretaras. Entonces hay músculos que son más plásticos que otros para volver. La maleabilidad. La maleabilidad a nosotros no nos resulta muy interesante, pero sí a los médicos cuando practican cirugía, porque eh, la elasticidad de la piel es muy importante para cuando se hace el grueso de la piel para hacer eh, curaciones o para hacer eh, puntos cuando hay una herida, ¿te fijas? Ahí la maleabilidad es muy importante. No es lo mismo suturar una piel vieja que una piel joven. Y esa es la maleabilidad. Entonces, estas son características, la movilidad, la elasticidad, la plasticidad y la maleabilidad forman parte de los componentes. Los factores que son también importantes es, esta es la única cualidad que se comienza a perder apenas tú naces. Cuando la persona nace, es la etapa de la vida donde es más flexible. Es normal ver a los bebés, claro está que hay un tema de proporciones, sin embargo, un bebé para él resulta muy amigable y fácil cuando toma un dedo de su pie y se lo lleva a la boca. Hoy día, a nuestra edad, no es tan fácil llevar tu pie a la boca. Entonces, a medida que pasa el tiempo, las personas pierden esta cualidad. Sexo. Eh, y se pone sexo y no se pone género justamente por lo mismo, porque las mujeres tienen algunas hormonas que los hombres no tenemos y una de ellas es la relaxina. La relaxina se activa sobre todo en el momento en que la mujer está embarazada y en el momento del parto. Tanto es así que la articulación sacroilíaca, que es una articulación semimóvil que se mueve solamente en el momento del parto, se abre para dejar paso al conducto para que nazca el bebé y luego se cierra hasta un nuevo nacimiento. Entonces, en general, las mujeres, por poseer esta hormona que los hombres no poseen, tienen algunas cualidades que las hace ser mucho más eh, que tengan mejor movilidad articular y que tengan mejor elasticidad. La individualidad biológica no significa que por ser hombre o por ser mujer tiene esto y ya. Hay mujeres que también tienen problemas y no desarrollan tanto esta hormona y hay hombres que son muy móviles, con rangos de articulares que son exacerbados y aquí en general podemos hablar, pero no siempre se va a dar esa lógica. ¿Ya? El somatotipo. En general, las personas que son más gorditas tienen propensión a tener mejor movilidad articular y a tener mejor elasticidad. Y un caso notable son los niños que tienen síndrome de Down. Ellos tienen muy buena movilidad y muy buena elasticidad. Entonces, en general, no significa que un flaco no pueda ser elástico, pero en general, aquellos que tienen un somatotipo endomórfico son más flexibles, más elásticos que las personas que son ectomórficas. ¿eh? La condición física, esto significa que esta es una cualidad que se puede trabajar y es necesario trabajarla para tener una mejor elasticidad, una mejor movilidad articular. La tonicidad muscular ayuda a aquella gente que es demasiado tónica, tiene menos movilidad articular, tiene menos elasticidad. Habitualmente se da la paradoja que aquellas personas que son muy potentes son poco elásticos. ¿Ya? Entonces son muy rápidos, muy potentes, pero tienden a lesionarse con mucha facilidad porque esta cualidad no está a la raíz de su cualidad física básica, ¿no? Uh, la concentración. En la medida que tú te concentres, respires, que es lo que hacen los yogas, los ejercicios de yoga, te permiten aumentar tu movilidad articular y tu elasticidad, tu rango óptimo de movimiento. Entonces, cuando tú te concentras y vas relajando, esto va a mejorar mucho, van a influenciar estas características
del rango óptimo de movimiento. La hora del día en que se trabaja esta cualidad es muy importante. En la mañana, muy temprano, decía yo que está muy presente los reflejos miotáticos, entonces no permiten que vaya tan rápido este trabajo para desarrollarlo. Pero en la tarde, cuando ya estamos más cansados también, entonces la idea es hacerlo a media mañana, a mediodía, en la mejor hora para desarrollar esta cualidad. Con una temperatura agradable, en los 20-25 grados es óptimo, ¿ya? En una temperatura fría de 0 grados es muy difícil tener una buena elasticidad. Por ello es interesante hacer unos buenos calentamientos y hacer ejercicio para desarrollar esta cualidad, ¿ya? No empezar a trabajarla desde la nada, y el calentamiento previo es muy importante. Cuando estamos muy fatigados va a costar mucho desarrollar esta cualidad, y lo deseable es que no sea un trabajo muy exhaustivo, muy exigente después de una fatiga, después de un partido. Podemos hacer estiramientos, pero no ser muy insistente, porque si no podemos crear o condicionar algunos microcortes que no son deseables para volver a la calma. Obviamente que una buena flexibilidad permite el perfeccionamiento motriz en los gestos deportivos, ¿ya? Y tener obviamente una eficiencia mecánica que permita desarrollar el gesto que nos permita cumplir la meta del deporte, naturalmente. Y por otra parte están los deportes de expresión, ¿ya? Como la gimnasia rítmica, donde juega un rol importantísimo, ¿ya? El nado sincronizado, por otra parte, la gimnasia artística, que tiene un conjunto de elementos de fuerza, acrobacia, pero también expresividad. ¿Cómo se clasifica? De acuerdo al tipo, de acuerdo al alcance y de acuerdo a la referencia. También de acuerdo a las articulaciones que están implicadas. De acuerdo al tipo, podemos ser de acuerdo a la velocidad de ejecución. Pero aquí hay que tener cuidado. Cuando nosotros hacemos movimientos balísticos, estamos desarrollando más la fuerza activo-reactiva que la elasticidad. Estos trabajos balísticos se hacen preferentemente en los calentamientos previos, y hoy día son considerados más parte del entrenamiento de la velocidad reactiva más que de la flexibilidad o de la elasticidad. Pero cuando lo hacemos lentamente, sí vale la pena. Entonces, cuando hacemos movimientos lentos, es mucho más eficiente que hacer trabajos rápidos. Y estos trabajos rápidos permiten calentar muy bien, mejorar el tono reactivo muscular, pero no permiten aumentar la eficacia de la elasticidad y la movilidad articular. Sí lo logran con movimientos lentos. ¿Mm? Y aquí la flexibilidad balística, yo diría que hoy día, así como están los estudios, habría que eliminarla como entrenamiento de flexibilidad. Pero sí, la flexibilidad balística o los movimientos balísticos son muy interesantes en los calentamientos y en el desarrollo de la fuerza reactiva. La flexibilidad estática es cuando adoptamos una posición y estiramos manteniendo esa posición. Flexibilidad dinámica es cuando hacemos pequeñas insistencias, lo mismo que la velocidad controlada, cuando vamos insistiendo y manteniendo, sin devolverse. Son algunas variables clásicas que hoy día han sido desplazadas por el stretching y por otros inhibidores musculares propioceptivos. De acuerdo al alcance, tenemos la movilidad y la flexibilidad general y específica. Dentro de la movilidad general,
es cuando trabajamos todo el cuerpo o gran parte del cuerpo al mismo tiempo. Y específica es cuando trabajamos una articulación especialmente o un grupo muscular especialmente. Eso es de acuerdo al alcance. De acuerdo a las articulaciones implicadas, tenemos las simples cuando trabajamos una articulación y compuesta cuando trabajamos muchas articulaciones. Por ejemplo, cuando nos sentamos y vamos a tomar nuestros pies con rodillas extendidas, ahí estamos trabajando muchas articulaciones porque están trabajando las articulaciones del tobillo, de la rodilla, de la cadera, de la columna, de los hombros. ¿Te fijas? O podemos trabajar solamente una articulación. Lo mismo de acuerdo a la referencia. De acuerdo a la referencia, tiene que ver con la flexibilidad relativa y la flexibilidad absoluta. Relativa es cuando no estamos trabajando al 100% el movimiento y absoluto es cuando trabajamos al 100% ese gesto. ¿Ya? De acuerdo a la extensibilidad de la musculatura, tenemos lo más tradicional, ¿ya? Que es el estiramiento activo, donde nosotros hacemos el gesto, estático, y tenemos el estiramiento pasivo, donde una persona me ayuda a hacer el gesto. ¿Ya? Activo es cuando yo mismo hago el gesto y pasivo es cuando otra persona me ayuda a hacer el gesto. Y está lo que se llama Contract, Hold, Relax, Stretch, que es estiramiento post-isométrico, que es la técnica del stretching, que se produce un estiramiento y una contracción muy fuerte. Luego relaja y vuelve a estirar. Esta fase de estiramiento y de contracción, para ayudar a la facilitación neuromuscular, se hace entre 8 y 10 segundos, no más. Porque entre 8 y 10 segundos, digamos, después de los 10 segundos, el sistema nervioso central reacciona y no permite el proceso de relajación y estiramiento. Y si tú insistes, puedes producir una lesión. Entonces, estas son las técnicas que hoy día son más usadas, pero hay que aprender la técnica a usarla muy bien. Y lo mismo que la facilitación neuromuscular propioceptiva, que habitualmente tú elongas la musculatura antagonista, por ejemplo, si quieres elongar isquiotibiales o isquiosurales, elongan la musculatura del cuádriceps por 10 segundos e inmediatamente elongas el isquiosural o el isquiotibial por otros 10 segundos. Entonces, primero, para lograr esta facilitación neuromuscular, estiras el músculo antagonista 10 segundos para luego activar el músculo agonista 10 segundos más. Es una forma de engañar al músculo agonista con el antagonista. Entonces, cuando buscamos nosotros trabajar esta cualidad, lo más cuidadoso que debemos tener es la edad de la persona, si tiene experiencia, y habitualmente el dolor nos va marcando cuál es el límite. Cuando aparece la sensibilidad, debemos ser muy respetuosos del dolor, que es un indicador, porque si insistimos más allá, podemos provocar una lesión. Como por ejemplo en niñas y niñas gimnastas, que los ponen en unas posiciones por mucho tiempo y a veces producen lesiones en las cápsulas articulares que produce daño para toda la vida. Eso no se sabe, porque eso no es noticia, pero es habitual en los entrenadores de gimnasia artística y rítmica provocar lesiones de esa naturaleza. Por otra parte, hay lesiones que sufren la gente del voleibol, del básquetbol, del rugby, en los hombros, porque en los hombros el manguito rotador sufre, puesto que en el hombro no existen tendones, existen, o sea,
tendones existen, porque existen músculos, tendones, pero no existen ligamentos que afirmen la musculatura del hombro. Entonces, es muy fácil lesionar el hombro cuando lo llevamos a una serie de ejercicios repetitivos que conducen a la fatiga y después de la posfatiga podemos producir una lesión o un movimiento brusco o hemos forzado mucho el hombro o por un impacto o por un mal uso. Entonces, todos estos gestos deben ser educados, deben ser aprendidos y poco a poco comenzar a desarrollarlo y deben ser parte de la rutina del entrenamiento al comienzo, durante el entrenamiento y al final. Cuando se hace el entrenamiento de stretching y de facilitación neuromuscular propioceptiva, se hace en los momentos donde el periodo de entrenamiento es el periodo básico. Nunca se hace stretching o facilitación neuromuscular propioceptiva en los periodos precompetitivos, porque el músculo queda muy flojo, la articulación queda muy poco reactiva y si lo sometemos luego a un trabajo intenso, podemos generar una lesión. Por eso se recomienda en el periodo básico del entrenamiento y no en el periodo precompetitivo y menos en el periodo competitivo. En el periodo competitivo y precompetitivo se usan los estiramientos y las movilidades articulares clásicas, pero no se usa el stretching ni la facilitación muscular propioceptiva. Espero que esto quede claro para ir ahondando poco a poco cuando ya entremos a revisar la planificación del entrenamiento. Que tengan un buen día.